Su abogado le susurró 5 palabras. Las 5 palabras fueron como una fría ráfaga que atravesó la sala. No lo leí, lo firmé. Vi el color abandonarlo. Vi cómo se desmoronaba la máscara perfectamente planchada que había vestido durante 15 años. En ese silencio, que a simple vista parecía una humillación mía, la mujer a la que se le había llevado todo, hubo, sin embargo, una revelación que fue mía y solo mía. Él no se había llevado riqueza. Se había llevado un volcán dormido. Pensaba que lo había perdido todo, hasta que vi lo que él realmente había ganado. Si te enganchan estas historias reales, suscríbete y dime en los comentarios de dónde nos miras. 3 años antes, nuestra casa olía siempre a café y a pan recién hecho. No era por romanticismo, era una necesidad práctica. Preparaba el desayuno para Tyler, para Vincent, para mí. Hacía listas con bolígrafo azul. Anotaba citas médicas, proveedores de la empresa y números de visitas del veterinario. Mientras Vincent hablaba de escalar, yo administraba lo cotidiano que sostiene cualquier hogar que pretende llamarse así: contabilidad improvisada, la agenda escolar de Tyler, las recetas de la abuela en una caja metálica con la tapa gastada. Llamé a esa caja la caja de la memoria. En ella había una foto de mi madre cuando aún sabía reír sin mirar el reloj, y un trozo de papel donde mi abuela había dejado la receta de su tarta de manzana. Más tarde, esa caja sería un ancla. Conocí a Vincent en una conferencia. Era encantador y aplicado. Un hombre que usaba palabras como crecimiento orgánico y marca empleadora, con una fe casi religiosa. Durante los primeros años fue un socio natural en la aventura que abrimos. Él se encargaba de la visión de la empresa y yo de convertir esa visión en rutina operativa. Era un equilibrio tácito. Él firmaba los contratos en un traje impecable. Yo revisaba las facturas con lentes de lectura. Ganábamos lo que se gana cuando se mezcla riesgo y ambición, suficiente para mantener una vida que a los ojos ajenos parecía cómoda y generosa. No fue siempre claro el momento en que la admiración se fue volviendo costumbre, y la costumbre se transformó en indiferencia. Al principio fueron pequeños gestos, sustracciones invisibles, una discusión en una cena de amigos donde sus comentarios sobre pilares de liderazgo me dejaban fuera de la conversación, una ausencia en un evento escolar que él prometió no perderse. Tyler, en cambio, me seguía con la mirada como si yo fuera la orquesta que marcaba el ritmo de su mundo. Cuando él tenía 15 años, ya podías leer en su cara la pregunta que todo hijo formula sin decirla: ¿a quién pertenezco cuando mis padres pertenecen a distracciones distintas? El cambio no fue un solo acto, fue un desgaste. Lawrence, una cliente de la empresa, me dijo una vez en voz baja: «Tu marido parece cansado». Y yo, ingenua o cómoda, imaginé que la fatiga era producto de la empresa, no de una estrategia de retirada. Entonces aparecieron pequeños hilos de sospecha, facturas que no cuadraban, transferencias bancarias con descripciones vagas, proveedores que cambiaban de nombre. Lo archivaba mentalmente como cosas de la contabilidad, porque en esa época pensaba que la contabilidad era un cajón que alguien abría y cerraba sin mucho drama. La primera gran señal fue un recibo de hotel con una ciudad que no reconocía. Lo guardé en un sobre, lo miré detrás de una cortina de racionalidad y lo dejé en la caja de memoria, donde nada parecía demasiado peligroso como para actuar. Llegué a creer, con la esperanza midiendo sus límites, que la verdad era un mosaico amable. Él me quería y era un empresario con arranques de orgullo. Yo cuidaba a la familia y resolvía lo que él dejaba pendiente. Tenía miedo a enfrentar la conversación que pondría nombres y fechas a cosas que todavía podían tener una explicación. Luego vino Britney. Era joven, precisaba pocos argumentos para ocupar un lugar en la casa y muchos fuegos artificiales para atraer atención. No fue una invasión apocalíptica, fue más bien el trabajo de una persona que llegó como una brisa fresca y en pocos meses se convirtió en huracán. Vi a Vincent reír de una manera que no reía conmigo desde antes de que tuviéramos hipotecas y nóminas. Vi a Tyler en silencio en un sofá, con los auriculares puestos, aprendiendo que algunas grietas del hogar se convierten en separadores de habitaciones. La verdad se mostró en cifras, y las cifras no tienen piedad ni simpatía. Empecé a mirar los libros porque mi intuición, algo así como una alarma antigua, se activó.
Lo hice de madrugada, con la casa callada y con el zumbido tenue del refrigerador. Hasta entonces no era experta en contabilidad, pero sabía leer lo suficiente como para detectar transferencias que no volvieron a aparecer como ingresos. Ahí fue cuando encontré la primera línea que no cuadraba. Una transferencia por $40,000 a un nombre que aparecía una vez y luego desaparecía del sistema. Luego otra por $25,000. Más tarde, una hipoteca a nombre de una entidad que parecía fabricada para ser invisible. Conté. Hice lo que las personas normales hacen cuando tratan de comprender el horror. Tomé notas. Sumé hipotecas. Teníamos 3 hipotecas a nombre de la empresa. 400,000, 350,000 y 350,000. El total era una cifra que, leída en voz alta, suena como sentencia. $1,100,000. A eso había que añadirle la deuda de la empresa. Una línea larga de facturas impagadas y préstamos que Venus, la contadora que contratamos en su momento, parecía haber ignorado. Esa deuda empresarial, la que no cuadraba y que en la contabilidad aparecía como cuentas por pagar no especificadas, rondaba los $480,000. Sumando y restando, la deuda total que estaba sobre nosotros, y lo más peligroso, sobre cualquier activo que Vincent pensara que podía reclamar, alcanzaba aproximadamente $1,900,000. Dije aproximadamente porque no quería saltar a conclusiones, porque en la habitación donde aún vivía mi hijo, los números podían convertirse en bombas. Guardé las hojas en una carpeta y presioné sobre cada cifra con la punta del dedo, como si pudiera moldearla de nuevo. No hice ruido. Cada número era un escalón que me llevaba a una verdad en la que no quería estar sola. No me volví una conspiradora de la noche a la mañana. Hubo días en que la duda me parecía infundada y otras noches en que la sospecha me asomaba con una claridad aterradora. La contabilidad no es solo números, es la historia de las prioridades de una casa. Entendí que si decidía pelear, no sería una batalla de gritos, sino de paciencia y de pruebas. No podía permitirme actuar con rabia. La rabia es visible. Las pruebas son invisibles hasta el momento adecuado. Yo necesitaba invisibilidad y estrategia. Sabía también que algunos activos estaban separados por diseño. Había una cuenta de jubilación que me pertenecía desde antes de casarnos, una ira que había heredado de mi abuela, un valor sentimental doblado en cifras, y una herencia que se había quedado en un sobre durante años. No eran grandes fortunas, pero eran míos por derecho, y sobre eso no iba a permitir que la improvisación de un abogado enamorado o la velocidad de la firmación los tocase. Consulté a distancia con una amiga de confianza que conocía lo suficiente de leyes como para recomendar cautela y un profesional. No pedí que me dijera qué hacer, pedí que me dijera cómo proteger lo que ya era mío. Me hablaron de vehículos de protección patrimonial, de fideicomisos, de la diferencia entre un acta y una factura. Todo sonó formal y frío, pero también sonó como la puerta por la que debía pasar. Creé, con manos temblorosas y cuidadosas, un plan que no era un plan de venganza, sino uno de supervivencia. No propuse atajos ilegales, eso hubiera sido estúpido. Lo que hice fue organizar mis cosas. Hice copias de extraños recibos, fotocopié extractos bancarios, grabé conversaciones en las que él hablaba de liquidar cosas con ligereza. Puse discos duros encriptados en una caja metálica y guardé la caja en un banco bajo un seudónimo. Puse la receta de la abuela junto a esas cifras porque necesitaba recordar que mi vida no se reducía a números. Abrí una carpeta separada con documentos que demostrasen la procedencia de mi ira y de la herencia. Y sí, hablé con una abogada. Nina Castellano se convirtió en la profesional silenciosa que me explicó con voz templada que había herramientas legales para proteger fondos destinados a un heredero, como un fideicomiso irrevocable. Irrevocable, repitió Nina, porque una vez establecido, es muy difícil que nadie lo mueva. No era una recomendación para ejecutar por libre, era una opción que explicaba en términos generales qué significaba reservar un activo para Tyler, mi hijo. No grabé la explicación legal. Grabé la sensación de alivio que sentí cuando me di cuenta de que existían instrumentos que podían blindar lo que era de mi hijo. No seguí a Vincent con rencor, seguí con diligencia. Hice lo que hacía mejor. Convertí el caos en un mapa. Comencé a notar patrones en la libreta que siempre llevaba en el bolso.
fechas de transferencias, nombres de empresas pantalla, cuentas que se abrían y cerraban en días sucesivos. El acto era monótono, casi clerical, pero cada página me daba una pequeña ventaja, la ventaja del tiempo a mi favor. No necesitaba que nadie creyera mi intuición. Yo sabía que cuando los números cuentan una versión, esa versión tiene más poder en una sala de tribunal que las palabras de una persona enamorada. En el combinado de la casa, Lorraine Mercer, la madre de Vincent, tenía su propio rol como espectadora no oficial. Lorraine era de esas personas que no quieren problemas porque los problemas manchan el mantel del té. La recuerdo empacando algunos de sus vestidos en bolsas de basura negras, como si ya presintiera que algo se iba a romper, siempre con esa manera suya de no mirar a los ojos. Un día, mientras guardaba un delantal que le había regalado mi madre, lo arrojó a la bolsa con una indiferencia que me recordaba a ella misma, elegante hasta en la renuncia. Lorraine nunca fue cruel, pero sí distante, y su silencio en ocasiones pesaba más que cualquier reproche. Diane, por otra parte, fue una traición con nombre propio. Diane había sido mi amiga, la que llamaba para preguntarme por recetas, la que se sentaba en mi cocina a contar historias de su perro. Poco a poco, sin estridencias, su lealtad cambió de bando. No me atacó en público. Sus gestos fueron pequeños y cargados de cálculo. Una confidencia entregada como si fuera un secreto inofensivo a alguien que lo repetiría con una sonrisa. Fue una deslealtad acto por acto, un goteo hasta construir una inundación. En la superficie no había odio, había silencio, y a veces el silencio es más traicionero que la mentira. Había un elemento que me mantenía despierta de noche, porque no quería que Tyler fuera la víctima colateral de decisiones que los adultos tomaban por impulso. Un día lo encontré con la caja de la memoria en las manos. La tarta de la abuela nos había unido tantas veces que parecía un puente entre generaciones. Tyler, con la mirada rebelde pero dolorida, me miró y no dijo nada. Yo, con la caja entre las manos, le dije lo que para mí era verdad. Esto es de la familia, y siempre será tuyo. No hice promesas grandilocuentes. Evité decir te protegeré siempre, porque la vida no me otorgaba tal omnipotencia. Lo que sí hice fue mirar a mis manos, a nuestras manos, y decidir que la familia era el principio y el final de cada elección que tomaría. Durante meses fingí somnolencia en discusiones y ofrecí cifras que parecían pequeñas para no levantar sospechas. En una mediación barata, cuando la tensión aún no era una hoguera, acepté proponer una cifra de liquidación razonable, baja, $50,000. Las personas que no investigan lo suficiente ven un número y se relajan. Las personas que creen que todo se reduce a un pago no leen anexos. Mi propuesta de liquidación no era pasiva ni suicida, era un señuelo. No quiero que esto suene como una receta, ni como un manual de estrategias. Cada caso es único, y esto no es un consejo legal. Lo explico para que se entienda la lógica. Darle a alguien una cifra pequeña para que firme, mientras otros documentos detallan pasivos que se llevarán puestos como un paquete, puede ser una jugada táctica en una partida larga. Registré conversaciones con discreción, guardé correos electrónicos y extraje una copia de cada factura que encontré dudosa. Harold Whitfield, el abogado de Vincent, era un hombre correcto en apariencia, traje oscuro, corbata que parecía tener miedo de mover el nudo. En una de las mediaciones, Harold me miró como si yo fuera un problema incómodo que su cliente había acumulado por inercia. Su mirada no me atemorizó. Me recordó la necesidad de tener todo documentado. Harold no era enemigo personal, era un obstáculo legal, y los obstáculos se atraviesan con pruebas, no con gritos. En paralelo, la empresa comenzó a mostrar síntomas de estrés que después comprendería como signos de enfermedad terminal. Facturas devueltas, proveedores que exigían explicaciones, un correo colectivo donde alguien pedía que se aclararan balances. El default, esa palabra que suena a sentencia, dejó de ser una posibilidad abstracta y se volvió un titular viviente en nuestro flujo de trabajo. Empezaron a llamarnos bancos, con la voz que siempre usan cuando deben alertarte sobre pagos que no llegan. Estamos revisando su línea de crédito, decían, y yo sentía que la frase era un presagio. No hice lo heroico, no salté con gritos ni con llaves al coche, actué en la quietud de la noche. Preparé cajas con documentos y las llevé al banco. Dejé copias en la casa de una amiga que vivía a 10 minutos. Empecé a trabajar discretamente en mi perfil profesional. Retomé cursos que había postergado. Armé un portfolio de diseño, una decisión práctica, sin estridencias, porque en mi cabeza ya no solo había un pasado que revisar, sino un futuro por construir.
No se trataba de huir, se trataba de tener herramientas propias. Y mientras yo hilvanaba pruebas, la vida continuaba con una ironía amarga. Vincent seguía con gestos de normalidad, que vistos ahora eran casi teatrales. Organizaba cenas con clientes, presentaba un discurso sobre gestión de talento y volvía a casa con la satisfacción de quien cree que su obra es inmutable. Yo, por otro lado, empecé a saborear la posibilidad de que las apariencias tuvieran menos poder que las cifras. El contraste me daba frío y voluntad a la vez. Hubo una noche que lo cambió todo, una escena que no es dramática en su forma, pero sí en su consecuencia. Encontré una carpeta con el anexo X en la impresora de la empresa, debajo de papeles de clientes. Tenía tinta fresca. No era una hoja cualquiera, era un resumen de pasivos que, al leerse con atención, mostraba una verdadera bomba contable. Hipotecas, préstamos personales, líneas de crédito con intereses abusivos que alguien había asumido como coste operativo. Leí la hoja en la cocina, con la luz de la campana encendida y la radio apagada. En la mesa, la caja de la memoria me miraba con la paciencia de la historia familiar. Fue la primera vez que sentí que ya no se trataba de proteger lo mío, se trataba de evitar que la negligencia ajena me interviniera en el nombre del matrimonio. Decidí que la actuación tendría un guión. Seguiría el ritmo que solo entienden los que saben que el tiempo puede ser un aliado. En las mediaciones puse una cara de resignación que funcionó como un disfraz. Evité confrontaciones públicas. Susurré palabras de conciliación que, honestamente, no sentía, pero que sabían operar como anestesia social. No soy orgullosa de elegir la actuación como arma, pero sí fui honesta con el propósito. Necesitaba que él subestimara lo que yo sabía. Él, en su prisa por parecer inocente, firmaba papeles sin leer anexos. Así fue como, en la mediación que precedió al juicio, Vincent aceptó la cifra simbólica de $50,000. No fue por generosidad, fue por impaciencia. No todo fue teatro controlado. Tuve noches en que el miedo me mordía la garganta. Me acurrucaba al lado de Tyler, observando cómo dormía, y me preguntaba si aquel plan frío era verdaderamente lo mejor para él. Es fácil perder la dimensión humana cuando se trabaja con cifras frías. Por eso siempre tuve presente la caja de la memoria, la receta de la abuela y la foto de mi madre. Esos objetos me recordaban que había un lugar detrás de cada factura, una persona detrás de cada número. La noche antes de la audiencia final, me senté con Nina y revisamos los documentos. Acaricié con la yema de los dedos las páginas que contenían los números que la empresa había acumulado sin que yo lo supiera. Le dije a Nina lo que no quería decir en voz alta. No es venganza lo que busco, solo que se reconozca lo que es mentira. Nina asintió sin dramatismos. Me recordó, con su profesionalismo templado, que la ley a veces actúa como un espejo. Lo que se esconde se refleja cuando alguien con razón lo señala. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Adentro, yo preparé mi ropa sin ruido. Había comprado, meses atrás, una blusa verde salvia que nunca estrené. La elegí sin pensar demasiado. Necesitaba un color que no fuera luto ni carnaval. Verde salvia, algo entre vida y calma. La colgué en el armario y dormí pocas horas. La mañana del juicio, Tyler me abrazó y me dijo, con esa voz que solo un hijo puede tener: «Mamá, todo va a ir bien». No le prometí una seguridad que no podía garantizar. Le dije, «Voy a estar contigo. Eso sí es verdad». Y supe que esa verdad era la única que me importaba. Entré en la sala de la corte con pasos medidos. La madera olía a antiguo, y en el aire había una mezcla de formalidad y expectación. Harold me miró con esa neutralidad impecable que practica la gente que cree que la palabra es poder. Lorraine se sentó a un lado con expresión pétrea. Vincent llevaba un traje que había sido un personaje durante años, el empresario seguro de sí. Supe, en ese instante, que el desenlace no sería un golpe teatral, sería un proceso de sumas y restas, y que, en ese balance frío, mi paciencia y mi documentación tendrían más peso que sus palabras. En la mesa de la jueza Patricia Holden, un bloc de notas esperaba.
Ella no parecía una mujer que se impresionara con historias personales. Parecía una mujer de premios a la claridad. Me senté, sostuve la carpeta con los anexos que había custodiado y pensé en la caja de la memoria, en Tyler, en la tarta de la abuela. En el fondo, y contra el rumor de la sala, la flipante certeza de que esa mañana sería para algunos el cierre de un capítulo y para otros la apertura de una precariedad que siempre tuvo un nombre: deuda. El abogado de Vincent murmuró esas 5 palabras y la sala por un segundo se inclinó hacia la incredulidad. Él no lo había leído, firmó, y en ese acto mosqueante, tan humano como impensado, quedó revelada la ironía que había venido alimentando desde que descubrí las transferencias. Él se llevaba todo en apariencia, pero era el depósito de pasivos el que se prendía a sus manos. La escena no fue violenta, fue una resignación con tinta. Vi su cara poner blanca y me pregunté si en ese momento, mientras la tinta secaba, él entendía que había aceptado algo que solo lo haría rico en problemas. Las palabras de la jueza fueron precisas, sin melodrama. Se valida el acuerdo, dijo, y alguien, más cerca de mi identidad que de mi antigua vida matrimonial, sonrió por dentro. No porque disfrutara de una caída, no, sí porque la ley, en ese instante, había hecho su trabajo: cotejar documentación, leer anexos y entender que las apariencias no siempre cuentan la verdad. Me levanté y miré a Vincent. Había algo en su mirada que combinaba sorpresa y pérdida. No había humillación burlesca en mis gestos, solo la calma de quien había hecho lo que debía sin necesidad de gritarlo. La puerta del juicio se cerró tras nosotros, y afuera la ciudad continuó, ignorante e inmensa. En mi bolsillo, la caja de la memoria vibraba con mis dedos. Sabía que lo siguiente no sería sencillo: las consecuencias financieras de su firma, el default que se asomaba, las llamadas del banco que harían temblar cualquier fantasía de estabilidad. Pero también sabía que Tyler estaba conmigo, que la receta de la abuela estaba a salvo, y que en el fondo, el verde salvia esperaba ser estrenado como color de una vida que no se dejaría reducir a las cifras que otros creyeron controlar. Y así, en esa mezcla de alivio y certeza, salimos de la sala. Por ahora, la tormenta estaba contenida, pero las nubes aún guardaban descargas por venir. Salimos de la corte como si la vila fuera la misma avenida que habíamos cruzado 1000 veces, pero cada paso se sentía distinto, más ligero para mí, más quebradizo para otros. Afuera, Lorraine se quedó un rato en el coche, mirando la calle como quien no sabe a cuál de las 2 puertas volver. Vincent respiró con la pequeñez de quien descubre que su mundo tiene grietas por dentro. Antes de montarnos en el coche, él me miró con la incredulidad de quien se pregunta por qué el suelo se mueve, cuando creía que había hecho la cuenta bien. No hubo gritos, no hubo escenas cinematográficas, hubo llamadas. Primeras llamadas a las que yo asistí como un eco distante en la voz de otros. Bancos que preguntaban, con esa mezcla de oficialidad y alarma, por la cuenta corriente de la empresa. Proveedores que pedían explicaciones. Un correo de recursos humanos con solicitudes de documentación, porque había informes que entregar. La sensación fue la de un silencio subterráneo, que se rompía en 1000 grietas. Vincent recibió la primera llamada en el pasillo de la entrada. Le hablé sin mirar su rostro. «Revisa tu teléfono», dije. No lo hice con ira. Lo dije con la misma voz con la que se avisa de que hay agua en el garaje. Él se quedó inmóvil. Cuando me asomé, vi en la pantalla el nombre de un banco y debajo el mensaje: Estado, revisión por incumplimiento. No era inmediato ni espectacular, pero era la semilla que con el tiempo germinaría en algo destructivo. El acto de firmar sin leer era ya un terreno donde la imprudencia y la negligencia cobraban interés. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeñas tempestades que, sumadas, generaron huracanes. Las llamadas se multiplicaron, los correos llegaron con archivos adjuntos que pedían atención, requerimientos de pago, notificaciones de cobro, y la empresa entró en una regla que yo había visto venir desde la cocina: default, no a través de un titular gigante, sino por la voz cansada del gerente de cuentas que decía: estamos evaluando opciones. Una frase así no es una sentencia rotunda, pero sí una antesala que hace temblar el pulso.
Vincent intentó reparar lo irreparable. Llamó a Harold con una mezcla de indignación y miedo. Harold, que hasta entonces había sido el caballero que miraba desde la distancia, ahora empezaba a transpirar la incomodidad de quien ha confiado en la firma sin leer, de quien ha representado a alguien que no quiso verificar. Firmó sin leer, le dijo Harold a Vincent con una honestidad que sonó a reproche, y por primera vez sentí algo que no era alegría. Sentí la humana pequeñez de quien observa la pérdida en la cara de su adversario. No era gozo, era una observación fría del equilibrio que la vida impone. Mientras tanto, Britney se evaporó de nuestra vida con la velocidad de una cuenta que se borra. No hubo ruptura teatral. Apareció una conversación en redes sociales en la que se la veía en una cena con otras personas, y luego un mensaje privado donde decía a alguien que esto se acabó. Lorraine, que al principio había sido la señora con bolsas de basura, empezó a llamar menos. Hubo un momento en el que la casa que había sido placa y familia empezó a parecer una sucesión de habitaciones con ecos. La señora que había sido madre política se volvió un fantasma de visitas y excusas. La distancia, que había sido una constante, ahora ganaba forma pública. La empresa empezó a colapsar con una lógica casi matemática. Los proveedores exigieron pagos, las líneas de crédito dejaron de renovarse. Algunos empleados, con contratos sujetos a resultados, comenzaron a recibir notificaciones. No me regodeé en eso. Ver cómo el proyecto que habíamos construido entre muchos se quebraba fue una experiencia dolorosa. Pero había una diferencia fundamental. Yo había protegido lo que debía, o al menos había hecho gestiones para blindar ciertos bienes que estaban fuera del alcance de cualquier oleada legal. El fideicomiso irrevocable que Nina me había ayudado a establecer, con una cifra que nadie discutió en voz alta, pero que para mí pesaba como un símbolo de futuro, los $520,000 destinados a Tyler, permaneció intacto. Esa cantidad, colocada bajo el instrumento adecuado y con un propósito claro, se convirtió en un colchón que ni la insolvencia de la empresa ni la voracidad de los acreedores podían tocar de forma directa en ese momento. No voy a entrar en tecnicismos ni a sugerir recetas, digo solo lo que pasó. Ese fondo, esa decisión tomada con la asesoría de una abogada, se reveló como una protección concreta para mi hijo. Vincent, por su parte, se encontró con la incomodidad de la realidad comercial. Personas que antes le aplaudían empezaron a poner distancia. Un cliente clave solicitó una auditoría externa. Alguien publicó en un foro profesional preguntas incómodas sobre la estabilidad de la compañía. No hubo un solo acto que lo hundiera. Fue una suma, un goteo que se convirtió en inundación. La deuda que pesaba sobre los activos, esa suma aproximada de $1.900.000 entre hipotecas y compromisos corporativos, empezó a exigir su peaje. El montaje que había parecido sólido se desarmó por negligencias y por la asunción de obligaciones que alguien ahora debía cargar. Hubo un día, lo recuerdo con una claridad casi incómoda, en el que Vincent abrió la puerta de la casa como quien abre la cuenta bancaria que le envía la noticia, con una cara que no encontraba frase para explicar lo que la mañana traía. En la mesa, una carta con membrete de un despacho de crédito anunciaba el inicio de procesos para la recuperación de activos. No era una palabra extraordinaria en términos legales, era el paso administrativo que antecede a una escalada. Su mundo, el que había imaginado como una escalera ascendente, se volvió una impronta de pasos que había dado sin calcular. Britney, como dije, se fue. No recibió aplausos por ello. Se marchó antes de que la historia llegara al punto en que las cámaras y las miradas empezaran a buscar culpables. En la despedida me crucé con ella en el hall de la casa. Llevaba una maleta de mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Cuídate», dijo, como si esas 2 palabras bastaran para cerrar un capítulo cuya tinta estaba manchada por la deuda. Sentí algo que no esperaba, no rabia, sino resignación. Las personas que eligen acompañar solo lo brillante se van cuando las luces decaen. No era una traición personal, era una lección sobre la fragilidad de los vínculos adheridos al brillo. Lorraine apareció un día con una caja pequeña en las manos. Era la caja donde había guardado prendas y viejos recuerdos. Me la dejó en la puerta de casa, sin muchas palabras. «Cuida de ese delantal», dijo, y se fue. No hubo lágrimas, pero hubo un equilibrio en la entrega, una rendición silenciosa.
No necesitábamos grandes escenas para comprender que la familia se había redistribuido en funciones distintas. Ella, posiblemente, se quedó del lado de su hijo. Yo me quedé del lado de mi hijo. Y en esa decisión había una lógica más grande que cualquier orgullo herido. Diane intentó hablar conmigo 2 veces. La primera vez dejó un mensaje en el que decía que no entendía cómo habían llegado a ese punto y que sentía mucho todo lo ocurrido. No respondí. La segunda vez me envió una carta manuscrita donde mezclaba culpa y explicaciones que sonaban más a justificativos que a arrepentimientos. Entendí que la pérdida de una amistad se cura con el tiempo, no con notas que piden perdón. De ella guardé, en mi libreta, la nota que ya no supe leer en voz alta. La traición, cuando no es dramática, duele más porque se instala en la rutina. Mientras el frente externo se movía en esos términos, mi trabajo cotidiano empezó a reconstruirse de forma práctica. Había tomado decisiones antes de la audiencia que ahora empezaban a dar frutos tangibles. Registré formalmente un pequeño estudio de diseño bajo otro nombre, algo que había soñado en noches de insomnio, no por ambición, sino por necesidad, y comencé a contactar discretamente a antiguos clientes a los que había correspondido en trabajos freelance años atrás. No era una estrategia espectacular, era una recuperación paciente y metódica. El primer encargo que conseguí, diseñar la identidad de una pequeña cafetería de barrio que necesitaba renovarse, llegó por recomendación de una amiga que había recibido mi tarjeta sin demasiadas preguntas. La cliente quería algo acogedor y sencillo. Yo le propuse el color que aún colgaba en mi armario, verde salvia, como símbolo de calma y honestidad. Fue una propuesta modesta, pero hecha con el cuidado de quien entiende el valor de los comienzos. Las primeras facturas pagaron cuentas pequeños, suministros, una parte de un proveedor que necesitaba certeza. No fue una luna de miel financiera, fue un goteo que me devolvía la sensación de que podía sostener algo con mis propias manos. Empecé a dar talleres pequeños de fin de semana sobre diseño y organización doméstica, no como negocio inmediato, sino como modo de volver al mundo con una voz propia. Me contrató una pequeña revista local para escribir un artículo sobre organización del hogar con enfoque estético. Ese pago no resolvía deudas, pero sí me devolvía la dignidad de que mi trabajo podía generar ingresos legítimos y constantes. Tyler fue, en este proceso, el eje que me recordaba lo que era fundamental. No le pedí que tomara partido ni le expliqué en detalle lo que ocurría en los despachos. Con 15 años, la exposición es trampa. Prefería hablarle en cosas concretas. Hicimos entre nosotros un contrato tácito. Cocinaríamos juntos los domingos. La tarta de la abuela volvió a la mesa. En nuestra cocina, ahora menos ostentosa pero más cálida, las conversaciones pasaron de un silencio incómodo a un intercambio donde él me preguntaba por mis clases, yo le hablaba de mis clientes y, con cierta timidez, él empezó a contarme sobre su mundo. Había algo curativo en la rutina. Cocinar era una forma de reconstrucción. Tyler trajo amigos a casa, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que mi presencia fuera un decorado para su vida, sino que la vida se organizaba en torno a nosotros. El fideicomiso de $520,000 no apareció en público, y esa discreción fue intencional. Lo que sí ocurrió fue la intervención prudente de Nina para explicar a la entidad financiera y a ciertos acreedores que esos fondos tenían un destino establecido. No voy a entrar en detalles técnicos. Lo que importa es que esa cantidad, pensada para Tyler, no terminó en la mesa de negociaciones porque estaba protegida por una decisión hecha con asesoría profesional. No es un ejemplo para replicar, es lo que pasó en mi vida y en mi caso específico. La prensa local empezó a interesarse por el caso. No busqué titulares, pero las preguntas llegaron. Entrevistas con un matiz de morbo y la habitual curiosidad por el tropiezo del que antes fue considerado el triunfador. Contesté poco. Dije lo necesario, que la prioridad era Tyler, que la empresa enfrentaba problemas,
que las cifras no siempre cuentan la historia humana detrás de un balance. Las cámaras, cuando aparecen, tienen la costumbre de convertir el dolor en mercancía. Preferí seguir haciendo lo cotidiano, enviar facturas, contestar correos, reunirme con una clienta que quería que su tienda reflejara honestidad. Hubo, sin embargo, un episodio que me sorprendió y que me enseñó una lección sobre reputación. Un antiguo proveedor del que Vincent había sido cercano envió un correo público donde hablaba de su decepción por la gestión. El tono era severo y las cifras que mencionó en su comunicado alimentaron las conjeturas. Vincent intentó responder con un comunicado insignificante, pero la respuesta careció de base porque la situación financiera ya no le permitía sostener narrativas. La reputación se deshace con la misma facilidad con la que se construyen las cuentas, con descuidos. Me sorprendió lo rápido que la gente cambia de lado cuando los intereses se transforman. No guardo rencor por eso. Guardo la lección de que la lealtad suele adherirse a la consistencia. Lo más difícil no fue ver a la empresa caer. Lo más difícil fue aprender a no convertirme en la mujer que vive para vengarse. Hubo noches en las que imaginé su caída definitiva, en las que la maldad de la escena me resultaba tentadora. Pero cada vez que esa fantasía aparecía, entraba la imagen de Tyler abriendo la caja de la memoria y sonriendo ante la tarta de la abuela, y mis ganas de venganza se disolvían en la certeza de que mi soberanía era otra. Tenía el poder de destruir o de construir. Elegí construir. Las conversaciones legales tomaron sus tiempos. Hubo momentos de negociación, propuestas de reestructuración y llamadas a mediación. Harold, que había sido el abogado que representó a Vincent, ahora cambiaba su postura con el cansancio que trae la claridad. A veces me cruzaba con él en pasillos y sin palabras extraordinarias percibía su reconocimiento de que su cliente había firmado cosas sin leer. No es mi labor juzgar a quienes toman decisiones erradas. Mi labor era proteger y, cuando toca, recomponer. Vincent, por su parte, se encontró con la obligación de enfrentar la gestión de sus pasivos. Empezó a vender activos, sí, pero en un mercado donde las prisas no ayuda. Algunos inmuebles estaban hipotecados, otros tenían gravámenes que complicaban su venta. Las 3 hipotecas a las que sumaban $1.100.000 no eran algo que se solucionara en una tarde. Hubo embargos parciales y propuestas de pago que por su naturaleza eran inviables. El costo emocional de todo aquello fue alto. Llamadas de acreedores, reuniones con contables que le repetían lo que yo ya sabía desde la cocina, y esa sensación que uno tiene cuando el orgullo no encuentra palabras. Vi en su rostro la pérdida de la impunidad que acompaña la hostilidad cuando uno no ha contado con la diligencia del otro. Mientras la maquinaria externa se movía, mi pequeño estudio empezó a recibir proyectos que me obligaban a crear y a sostener una narrativa diferente sobre mí misma. Una tienda de ropa local me encargó la renovación de su espacio. Quería que transmitiera comunidad. Diseñé un logo, propuse paleta y dejé que el verde salvia resonara en la estética del lugar. La inauguración fue modesta, con amigos y clientes habituales. Cuando corté la cinta, sentí que el gesto tenía una simbología mayor que la venta de un servicio. Era un anuncio para mí misma de que la vida podía rearmarse con trabajo honesto. El efecto en Tyler fue palpable. Ver a su madre trabajar, ver que lo que yo hacía tenía frutos, le devolvió una seguridad que la tensión familiar había borrado. Empezó a acompañarme a algunas entregas, a ayudar a colocar pósters y a llevar cajas pequeñas. No lo hice por manipular afectos. Lo hice porque nuestra relación, antes marcada por silencios, ahora encontraba motivos tangibles para estrechar manos. Hubo una tarde, después de una entrega, en la que volvimos a casa y cocinamos la tarta de la abuela. Mientras removíamos la mezcla, Tyler me dijo algo que guardo como un medallón. No quiero que estemos en una casa bonita si no estamos cerca. Lo miré y supe que esa era la verdad que debía guiar mi camino. No todo fue tranquilidad. Hubo momentos en los que la prensa hizo preguntas sobre el fideicomiso, preguntas que exigían respuestas técnicas que yo no di. Preferí contestar con honestidad. Es una decisión que tomé con asesoría, no es un consejo para todos. Mantener esa claridad fue importante para no convertir mi experiencia personal en manual de instrucciones. La gente necesita saber que existen herramientas legales, pero también debe entender que cada situación es única. En paralelo, la empresa enfrentó reclamaciones que la llevaron a procesos formales.
hubo una demanda por parte de un proveedor y con ello la atención de auditores externos. Todo se volvió un compendio de papeles, comunicaciones y declaraciones que requerían tiempo. Yo participé cuando era necesario, no por deseo de venganza, sino por la necesidad de que la verdad contable hablara por sí misma. Las cifras, que antes parecían abstracciones en hojas, empezaron a relatar una historia que finalmente coincidía con mis notas de la libreta. Transferencias sospechosas, préstamos supuestamente para gastos operativos que habían servido a otros fines, líneas de crédito que crecieron sin control. En medio de todo esto, hubo gestos pequeños que me devolvían el ánimo. Una tarde, Lorín llamó y me propuso venir a tomar té. No fue un te perdono, ni un gesto dramático. Fue una invitación a conversar, sin prensa ni testigos. Acepté. Hablamos de cosas banales, de cómo había cambiado el barrio, de que la vida nos obliga a elegir bando. Ella dejó escapar una frase honesta. No supe qué hacer. No la juzgué. La vida no exige héroes, exige personas que tomen decisiones. Algunas las tomaron a favor de la comodidad, otras a favor del deber. Dayan no volvió a ser amiga. Pasaron meses antes de que nuestra relación tomara una forma menos dolorosa. Intercambio civilizado cuando el mundo lo requería, silencio cuando no. Aprendí que ciertas heridas se cierran con distancia y que la reconstrucción también implica escoger el paisaje humano que nos rodea. Hubo, por supuesto, efectos colaterales que me dolieron, empleos que se perdieron, ilusiones que quedaron en los papeles de proyectos que nunca verían la luz. Sufrí por ello. No tomé la caída como una oportunidad para celebrar la desgracia ajena. La tomé como una consecuencia de decisiones mal medidas. En ese dolor estuvo también mi aprendizaje. La responsabilidad colectiva está hecha de actos individuales y las decisiones empresariales afectan a muchas vidas. Con el tiempo, la sensación de emergencia se fue transformando en trabajo sistemático. Mi agenda se llenó de proyectos pequeños y ágiles, una reforma de una pastelería, un rediseño de marca para una tienda de ropa infantil, un encargo para la sala de un teatro comunitario. Cada esfuerzo me devolvía algo muy simple, la capacidad de ganarme la vida con mi talento. No fue una catarsis instantánea, fue una reconstrucción hecha a base de facturas pagadas, de emails contestados y de clientes satisfechos. La noche en que terminé de pintar la cocina de verde salvia fue una ceremonia íntima. Tyler me ayudó con la última mano. Su cara tenía la concentración de un artesano. Colocamos la foto de mi madre en la repisa cerca de la caja metálica y la tarta de la abuela volvió a recibir la atención que merecía. Cerré la puerta del pasado con un gesto simbólico. Guardé la carpeta de anexos en un cajón que solo yo podía abrir y puse sobre ella la caja de la memoria. No se trataba de olvido, se trataba de selección. Decidí qué elementos tendrían permiso para definir mi presente. Vincent, entretanto, siguió su camino. Hubo un momento en el que entendí que las grandes caídas no siempre producen ruido. Muchas veces producen una soledad que es más devastadora que cualquier titular. Las llamadas a las que antes se respondía con seguridad empezaron a sonar con tono agorero. Sus intentos por abrir nuevas líneas de crédito chocaron contra informes y antecedentes. Su prestigio, que había sido un activo intangible, perdió valor por la acumulación de hechos. No me alegré su ruina. Me alegré de que la verdad saliera a la luz y de que no hubiera una mentira consolidada que arrastrara a mi hijo y a otras personas. Hubo episodios legales posteriores, auditores que solicitaron declaraciones, reuniones con liquidadores y, en algunos casos, la intervención de entidades regulatorias. No es mi intención convertir esto en un manual de procedimientos. Son hechos que ocurrieron en el seguimiento de una cadena de decisiones. En las conversaciones con mis abogados, lo que más importó fue proteger a Tyler y preservar los bienes legítimos. Con la claridad de ese propósito, las acciones que tomamos se orientaron hacia la contención de riesgos y la planificación de futuro. No son recetas, son relatos de lo que pasó. Mi relación con Tyler se fortaleció de maneras que no esperaba. Él comenzó a mostrar interés por lo que yo hacía. Me pidió que le enseñara a cortar madera para una maqueta del colegio y yo, pobre en carpintería, aprendí con él. A veces, en la noche, me sorprendía escuchando su música desde la planta de arriba y sonreía porque la casa, aún con menos brillo, vibraba con su vida. El vínculo que habíamos reparado no era perfecto, pero sí auténtico.
Nos damos espacio y hablamos cuando hay que hablar. Le expliqué lo justo sobre los documentos y la vida pública. No quise cargarlo con detalles que no le correspondían. En cambio, hablamos de rutina, de proyectos de fin de semana, de las cosas que al final constituyen la traza de una familia. Un día, al cruzar por una sala de exposiciones local, vi un póster que anunciaba una charla sobre mujeres emprendedoras. Me apunté sin grandes expectativas. Allí, rodeada de otras historias, conté mi experiencia en términos generales. Del valor del trabajo invisible, de cómo la contabilidad puede contar verdades que los gestos ocultan, de la necesidad de proteger lo propio. No di consejos legales, di mi historia. Fue un momento de catarsis público y silencioso a la vez. La sala respondió con preguntas humanas, no con morbo. Hablé de la tarta de la abuela, de la caja metálica y del verde salvia. Sonrió quien quiso sonreír, y algunos me agradecieron por no convertir la lección en lección moral. El año siguiente trajo señales de estabilización. No una recuperación fulgurante, pero sí una normalidad que se asienta en la disciplina del trabajo diario. Mi estudio empezó a contratar a una persona temporal que me ayudaba con la administración. No tenía prisa por crecer. Quería que lo que surgiera fuera sostenible. El primer pago importante vino de una colaboración con una galería que quiso renovar su identidad para una exposición temática. Cuando vi el cheque en mi cuenta, sentí una extraña mezcla de alivio y modestia. El dinero representaba horas de trabajo, sí, pero también la decisión de no depender de otro para mi seguridad. La comunidad alrededor reaccionó de maneras diversas. Un antiguo colega que había sido neutral al principio me escribió para decir que había aprendido mucho de observar mi calma. Otro no respondió, y con su silencio marcó lo que había sido una relación superficial. No busco litigar amistades perdidas. Prefiero contar lo que se mantiene y lo que se fue. A veces perder es seleccionar, y no siempre es una tragedia. Hubo personas que se acercaron con ternura. Una señora del barrio me trajo un pastel y una nota que decía, para que vuelvas a cocinar cuando quieras. Otra clienta me recomendó a un amigo que buscaba renovar su bar. Pequeñas señales que sumadas construyeron una red. Aprendí que la reconstrucción no es solo dinero, es la suma de gestos. Vincent presentó finalmente procesos para tratar de ordenar su insolvencia. No entro en detalles técnicos. Bastó con decir que la situación se complica cuando las obligaciones superan los activos. Para él fue un proceso doloroso. Vender lo que pudo, negociar con acreedores, aceptar que ciertas puertas no se abren sin costo. Vi en esos meses a un hombre que perdió el color impenetrable de la seguridad por la palidez de la sorpresa. No me alegró. Me compadecí en silencio. La compasión no exige restituir la confianza perdida, solo reconocer la condición humana que hay detrás de los actos. Con el tiempo, la presión mediática bajó. La gente se cansa de la tragedia ajena y vuelve a sus asuntos. Eso me permitió tomar una decisión que hasta entonces había sido diferida: escribir. No un artículo académico ni un manual, sino una narración honesta sobre lo que supone sostener un hogar y al mismo tiempo construir una identidad propia. No busqué convertir la historia en un bestseller, simplemente quise poner palabras a lo que había vivido. En la dedicatoria del manuscrito puse, para Tyler, que entiende que las recetas de la abuela no solo alimentan, sino que enseñan a cuidar. Ese gesto, tan simple, fue una manera de cerrar un ciclo simbólico. Cerré el archivo y lo guardé con la misma sensación que había tenido al meter la caja de la memoria en el cajón, no por olvidar, sino por elegir. El final, si es que existe, fue un regreso a lo cotidiano. Pinté la última capa de verde salvia en la cocina una tarde de otoño. Senté a Tyler en una silla vieja y le dije que celebráramos la casa como la habíamos hecho siempre, con una tarta, con risas y con el silencio compartido de quienes saben que la vida no es un triunfo continuo, sino una sucesión de mañanas en las que hay que ponerse de pie. Él me ayudó a colocar la foto de mi madre en un marco nuevo. «Mamá», me dijo, «me gusta cómo queda».
No fue una frase grandilocuente, pero para mí significó todo. Años después, cuando alguien me dice, tu esposo se llevó todo, les miro con calma y reputo la frase que me salvó. Él se llevó todo, o eso parecía, pero no tenía idea de lo que realmente perdía. Porque lo que Vincent se llevó en el acto de firmar sin leer no fueron joyas ni cuentas bancarias exclusivas. Se llevó el peso de las obligaciones, la incertidumbre que viene con la deuda, la erosión de una reputación y la soledad que surge cuando las decisiones se toman con precipitación. Mi pérdida aparente, la casa, el coche, la ostentación, fue en realidad la oportunidad de redirigir lo que realmente importaba, la seguridad emocional y material de mi hijo y la posibilidad de definir mi vida por mis propios méritos. No digo que la justicia haya sido perfecta, ni que el proceso no haya dejado secuelas. Las heridas existen, y las cicatrices están ahí para recordarnos que la vida no se repara en una sentencia. Pero también digo que la paciencia, la documentación y la responsabilidad con lo propio pueden hacer la diferencia en momentos críticos. No es una receta, es mi historia. Hoy mi cocina huele a tarta de manzana y a café recién hecho. El verde salvia me mira desde las paredes como un recordatorio de que elegí pintar mi vida con un color que habla de calma. Tyler ya no es aquel chico que se encerraba con auriculares. Ahora trae amigos a casa y a veces me ayuda a empaquetar pedidos del estudio. No hemos recuperado un pasado inalterado, porque el pasado ya no existe. Hemos construido, con errores y aciertos, un presente que admite la fragilidad y celebra la coherencia. Si alguien me pregunta qué le diría a una mujer que siente que le han quitado todo en un divorcio, respondo con honestidad, que busque asesoría profesional, que cuide lo que es de su familia y que no subestime el poder de los gestos invisibles que sostienen un hogar. No es una consigna legal, es una advertencia práctica basada en mi experiencia. Cierro esta historia con la misma mezcla de ironía y dignidad con la que la viví. No busco venganza, busco verdad. No busco la caída del otro como espectáculo, busco la restitución de lo que es justo y la protección de quienes dependen de mí. Pinté la cocina de verde salvia y al hacerlo, cerré una puerta que no se abrirá de la misma manera nunca más. Guardé la caja de la memoria en un cajón y la dejo ahí, como testigo. Tyler la abre de vez en cuando y juntos le añadimos nuevas recetas. Si esta historia te resonó, cuéntamelo en los comentarios desde dónde nos ves y qué parte te ha tocado más. Si quieres más relatos de mujeres que reconstruyen su vida después de una caída, haz clic en el vídeo que aparece ahora mismo. Nos vemos en la próxima historia.